Es algo que sea solamente una característica actual de la Argentina. Eh, Aquí en Argentina los oficialismos están perdiendo normalmente las elecciones de medio término porque para las mejoras que necesita Argentina hay que hacer cambios estructurales y como ningún gobierno las puede implementar porque eso realmente son medidas duras. Entonces, todos los gobiernos se quedan haciendo, digamos, parches para la economía y eso no resuelve el problema de base, que es, por ejemplo, la alta inflación. Para eso hay que hacer un ajuste fiscal muy grande. Uh, entonces, bueno, la gente quiere soluciones. Y así como vota en una elección presidencial, después en medio término se da vuelta violentamente. Ujú, ujú. Te- eh, Esa es un poco mi Me, opinión. Los cambios tienen que ser muy profundos para salir de la crisis que está Argentina. Fíjense ustedes que, por ejemplo, Argentina no tiene dólares genuinos. Tampoco le va a prestar más el fondo. No hay inversión. Solamente queda darle a la emisión monetaria. Eso genera inflación. El salario siempre corre por atrás de la inflación. La gente pierde poder adquisitivo. Y entonces se plantean situaciones muy complicadas para la sociedad, tanto para la clase media como para las clases más vulnerables. Inclusive el oficialismo, Gustavo, perdió en lugares muy humildes, perdió en La Matanza, perdió en Quilmes, el oficialismo gobernante hablo, ¿no? Perdió en lugares, inclusive Javier Milei ganó también en partes de la ciudad de Buenos Aires que son normalmente de segmentos de clase A, B, sería en marketing o clases muy poco pudientes. Hay un Sí, fenómeno muy complejo y muy fuerte. Es decir, la gente busca algo diferente a lo que hay. Hay oficialismos que han ganado, pocos, pero en general le han dado la espalda al gobierno con los desaguisados que interpretó la mayoría de la población que hizo el gobierno nacional, ¿no es cierto? Las cosas más sí. diría yo, personales. Vos fíjate lo siguiente, yo siempre tengo la misma analogía, ¿no? Hay muchos países que sufren crisis muy grandes, pero muy espaciadas. ¿Ah? Eh, la Argentina viene sufriendo crisis recurrentes de cada 6, 7 años, y eso es como la metáfora del boxeador que yo tengo. Uh, Hay boxeadores que reciben un golpe tremendo, caen, les cuentan hasta 7, se levantan, van al rincón, en el final del round se recuperan y hasta después pueden ganar la pelea. La Argentina es un boxeador que recibe piñas hace 35 años todos los rounds. Entonces, eso es la sociedad. Está desorientada, sin perspectiva de futuro, no confía más en lo que le vienen diciendo ya hace 30 años. Entonces, las reacciones son cada vez más viscerales de la sociedad. Sí, y más agresivas, diría yo, Gustavo. No hay paciencia. O sea, si usted No. va con el auto y yo voy atrás suyo, le voy a tocar bocina y si lo puedo tocar el paragolpe, se lo toco, cosa que antes no ocurría. Hay un cambio de roles y una violencia, te diría, explícita en la palabra, porque usted lo sabe, es politólogo, la violencia empieza por la palabra. Si Claro. yo a usted le falto respeto en lo que usted considera que es una falta de respeto, de ahí para arriba puedo hacer cualquier cosa. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, el problema es que para resolver los problemas que tiene la Argentina, yo no sé si el pueblo va a tener paciencia, porque por más que un dirigente se pare y diga, bueno, yo no importa el costo político que tenga que pasar antes de la elección, yo voy a decir la verdad. Esto va a ser muy duro, va a requerir mucho esfuerzo y muchos años. ¿La gente estaría dispuesta a votar a un candidato que le diga la verdad? Es que es muy difícil, la verdad, ¿no? Tenerla y reflejarla. Hay que ser muy hombre en el sentido figurativo de la palabra hombre para Uh-huh. vivir con la verdad. ¿Quién vive con la verdad todo el día? Es difícil, Bueno, estimado Gustavo. bueno, pero lamentablemente la Argentina para resolver sus problemas necesita
remedios que son verdaderos, digamos. Ya el curandero no resuelve más a la Argentina. Eso me parece que es el título que usted puede tirarnos hoy. Me parece que estamos llenos de curanderos, somos cosas espasmódicas. Tenemos Exactamente. gobernadores Exactamente. espasmódicos, tenemos presidentes espasmódicos que, bueno, que hacen lo que le dice la vice, pero la vice le dice no hagas esto, pero hacelo. Hay todo un doble, triple comando. Es un desastre, todo es un desastre. No hay Sí, alguien, no hay un liderazgo tampoco de la oposición. Son liderazgos, te bueno, diría, tibios. No hay nada. bueno, y la política, que es el gran ordenador social, o Ujú. potencialmente debería serlo, fue dejando a la sociedad en- desorientada a lo largo de los últimos 35 años, 30 años. Es de acuerdo. Eh, entonces la sociedad está angustiada, desorientada. Acá se perdieron, hay algo muy complicado, que no solamente se está rompiendo el tejido social, sino que se está rompiendo los códigos morales de la sociedad. Ujú. Y cuando una sociedad llega a eso, a romper los códigos morales, es de muy difícil retorno, Ujú. Ujú. porque la política también ha roto los códigos morales entre ellos, Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. con las barbaridades que uno escucha. Y con lo que se ve, es decir, dádivas a plena luz del día, coacciones, Bueno, es muy, y ¿y en nada, qué? y no se mueve un pelo, nadie se pone colorado, no pasa nada, estimado. No, y encima en qué situación. En una situación de pandemia, con pocas vacunas, con una economía destrozada, vos escuchás que los políticos están en otro mundo. Están viendo a ver los carpinchos, están en, no iba a decir una grosería, pero están viendo Sí, sí, tonterías, la verdad, sí. están en otro planeta. Bueno, pero también están en otro planeta personas, políticos que ganan. ¿Usted conoce algún político pobre? Si usted lo conoce, No, yo le no hago una nota existe. mañana. No, ¿Conoce no, algún no político? existe. Yo no conozco. No, no existe. Pero digamos lo siguiente, a ver, eh, en todo el mundo la política tiene corrupción. El tema, una cosa es tener ciertos privilegios y otra cosa es desfalcar el Estado. Son dos cosas diferentes. Acá han destruido la salud, la educación. Yo, yo tengo, nací en el 62, había 3% de pobreza. El pobre era un pobre digno. Fueron transformando la pobreza en En algo indigencia, totalmente marginal. en indigencia. Y además la Entonces pobreza, es muy complicado. la pobreza en esa época, Gustavo, no era una, si querés, era una pobreza, por llamarlo de alguna manera, muy encomillado, una pobreza que tenía la esperanza de poder volver a clasarse, es decir, voy a trabajar, voy a ir a la fábrica y sé que si trabajo mucho, capaz que puedo llevar a mi familia de vacaciones. Ese tipo de Sí, pobreza, no la claro, pauperización de la pobreza, que es exactamente. que es la indigencia de hoy. Bien, como corolario final, y es muy agradable conversar con usted, Gustavo, ¿a dónde vamos? Bueno, yo creo que el gobierno tiene dos opciones. Una es realmente hacer una mesa de diálogo muy amplia. No lo va a hacer, olvídese. Bueno, entonces yo estoy de acuerdo con vos. Yo creo que se va a radicalizar. Correcto. ¿Qué quiere decir radicalizarse? Básicamente, emitir disculpando la A palabra, lo a pavote. lo pavote, Exacto. tirar dinero en la calle, Exacto. que es el perro que se muerde la cola, porque te tira más plata, pero sube la inflación y no te alcanza y tira más plata, con lo cual no resuelve nada. Exacto. Eh, Son van a placebos. dejar un país, van a dejar un país mucho más complicado del que ya recibieron complicado. Y vos fíjate cómo vamos así, vamos de complicación en aumento de la complicación. Sí. Entonces yo les pregunto a los dirigentes, ¿qué quieren? ¿Un país con 80% de pobreza? No les interesa a un dirigente, no le importa eso. El dirigente quiere agarrar la caja. Olvídese, Gustavo. Bueno, Es más, bueno, perfecto, está bien. Entonces, a ver, yo voy a ser muy duro con esto termino, digamos. A mí un amigo mío una vez en el exterior me dijo qué anagrama se podía formar con la palabra argentinos. bien. O sea, qué otra palabra se podía formar cambiando de lugar las letras. Yo le dije, déjame, por favor, es una palabra larga, no me voy a poner a pensar ahora.
Me dijo, bueno, ignorantes, porque un país que fue una potencia económica mundial, para haber llegado a donde ustedes llegaron, tienen que ser muy ignorantes. Los políticos y el pueblo por no saber decir basta. Y es muy triste lo que estoy diciendo, porque yo soy argentino, mi hijo es argentino, pero algo de razón debe tener. Algo de razón debe tener. ¿A dónde hemos puesto a nuestro país, que era líder? Venían acá a copiar modelos de educación, de salud, premios Nobel. ¿A dónde han puesto nuestro país? Había ferrocarril, había, bueno, porque vamos, parece que hablábamos de deportes en el recuerdo, estimado Gustavo. Exactamente. Pero yo creo que el gobierno se va a radicalizar. Estoy de acuerdo. Y de vuelta, mi título es: curandero ya no va más en Argentina. No. Gustavo, que tenga un gran día. Ha sido un placer hablar con usted y lo vamos a molestar en otra oportunidad para abundar un poquitito más, si no le molesta. Será un placer y un gran saludo a todos los oyentes y a la mesa. Gracias.